Y es un gusto conversar con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Bienvenido, un gusto conversar con usted. Usted ha hablado de la construcción de un país agrointeligente. ¿Qué significa esto? País agrointeligente es lo que se está haciendo en este país con la trazabilidad del ganado bovino. País agrointeligente es lo que estamos haciendo con los planes de uso y manejo de suelo. País agrointeligente es el crecimiento que ha tenido la agricultura en este país. Esto no es solo una definición política. Hemos tenido suerte porque los precios internacionales nos han ayudado. Pero nuestra actividad agropecuaria, que es el motor de la economía, porque el 70% más de nuestras exportaciones dependen del agro, y nuestra industria, en su gran mayoría es agroindustria y por lo tanto la materia prima es del agro, nos encontramos con un mundo demandante en alimentos que los valoriza mucho y nosotros tenemos una capacidad limitada de consumir y también de producir. Pero al ponerle tecnología, al ponerle innovación, ha crecido la productividad, ha crecido nuestros saldos exportables y nos hemos beneficiado de eso. Yo creo que eso es agrointeligencia. ¿Cómo compatibilizar la agricultura familiar que ha caracterizado al Uruguay con esta nueva modalidad de los agronegocios que buscan rentabilidad en corto plazo? Yo creo que quien trabaja en la actividad agropecuaria, sea familiar o no, todos tienen en su cabeza un tema de rentabilidad. Todos trabajamos para ganar un poco más y para generar un ingreso que nos permita tener aquellas cosas que no tenemos. Los productores familiares en Uruguay no son productores que estén pasando necesidades alimenticias, básicamente, pero sí son productores que tienen otras necesidades y que quisieran satisfacerlas. Y para eso precisan ganar dinero. Entonces, no me parece demasiado correcto esa polarización y ese enfrentamiento entre el agronegocio y los productores familiares. ¿Por qué? Porque de hecho los productores familiares tenemos que de alguna manera ayudarlos a que integren la cadena agrocomercial para que puedan vender su producción. ¿Puede ser que el 40% de las explotaciones agropecuarias familiares se hayan perdido en los últimos 10 años? ¿Se perdieron, se transformaron? Cuando hay productores rurales, lo primero que nos dicen cuando nosotros salimos todos los viernes con el ministro es que hay dificultades para conseguir mano de obra en el trabajo rural. Y por otro lado, hay nuevos emprendimientos que son distintos. De vuelta puedo hablar del caso de la soja. Aquí hay empresarios que son fuera del sector, que son inversionistas y que trabajan con una dinámica distinta a la que era tradicional de nosotros, contratando servicios. Y hay muchos productores que dejaron de ser productores para tener máquinas y contratar servicios. Es una dinámica distinta. Entonces, muchos de esos productores familiares hoy encuentran trabajo mejor remunerado de cuando eran ellos propietarios y trabajadores en pequeña escala. Se puede decir efectivamente que la soja se puede calificar como la vedette. Se pasó de 50.000 hectáreas a prácticamente 1 millón. ¿Cómo ve el gobierno esta extensión tan importante de este cultivo? Si nosotros tenemos 1 millón de hectáreas de soja, 1.200.000 hectáreas de soja, es el cultivo insignia y viene un quiebre, estamos en un problema. También es cierto que no es bueno el monocultivo y de hecho por eso es que nosotros aquí hemos instaurado y apoyamos fuertemente y estamos tratando de implementar los planes de uso y manejo de suelo. El Uruguay, ustedes recordarán que no hace tantos años se decía que acá no se podía hacer agricultura, que teníamos que dedicarnos a hacer las cosas que éramos eficientes y las otras a comprarlo afuera. Hoy por suerte somos exportadores y tenemos exceso de trigo, somos exportadores de maíz y también de soja. La soja, por suerte, nos ha ayudado mucho al Uruguay. Hemos recibido inversiones de la mano de la soja, hemos recibido tecnología y ha cambiado la soja. Tú decías 50.000 hectáreas. Yo me acuerdo cuando en este país había 5.000 hectáreas de soja.
Hoy, a pesar de que los números en estos días están cambiando, los precios están bajando, sigue siendo la niña bonita y la que todos siembran. Creo que el Uruguay también, de la mano de la tecnología, tiene posibilidades y seguramente todavía existen capacidades de producir soja y mucha soja, y el mundo lo está demandando. Es cierto que el uso de soja también implica el uso de herbicidas. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Qué es lo que ha investigado el gobierno al respecto? El incremento de área hace que nuestros recursos naturales, suelo, agua, aire, se usen en forma más intensiva. En forma más intensiva significa, más área, más fertilizante, más agroquímico. Hoy la producción, todo el mundo busca optimizar esa función. Ahora, también el Uruguay usa tecnología que hace nivelar esto. De hecho, hoy hay el 100% del área de soja es con productos transgénicos. Eso hace que se usen menos agroquímicos. Los productos transgénicos tienen algunas especializaciones en cuanto a resistencia a algunos herbicidas de amplio espectro que hacen más sencillo el control de maleza. Y hoy tenemos cultivares que tienen resistencia a algunos insectos. Por lo tanto, no hay que usar insecticidas porque la propia planta tiene la resistencia. Es cierto que al aumentar el área usamos más productos, pero también tenemos tecnología que nos ayuda a mitigar esto. Y aquí hay que trabajar con sentido común y con balance. De hecho, nuestro ministerio tiene normativa para, primero, registro de productos, prohibición de aquellos que son tóxicos, que se usan mal, condiciones de uso de los que se están usando y los que se usan desde el punto de vista de la producción. ¿Cuánto afecta el uso y la erosión del suelo? Según los expertos, cuando se habla de los problemas medioambientales para el Uruguay, uno de los problemas fundamentales es la erosión de los suelos. El informe de los decanos de las facultades dice que el 80% del problema es la contaminación difusa. La contaminación difusa es la erosión. Junto con los suelos se va el fósforo y se van partículas que lo acompañan, que es lo que contamina. Por eso nosotros venimos trabajando hace tiempo de esto, y antes de que se conociera públicamente el tema de la cuenca del Santa Lucía, nosotros ya estábamos trabajando en los planes de uso y manejo de suelo. ¿Por qué? Porque si manejamos mal el suelo, nos quedamos sin suelo, nos quedamos sin la gallina de los huevos de oro aquí en Uruguay. Nosotros lo que tenemos para pelear y para vivir son los suelos. Si lo usamos mal, nos quedamos sin suelo. Pero además de eso, no solo que nos quedamos sin suelo, sino que contaminamos fundamentalmente las fuentes de agua, que es lo que nos ha pasado. La soja deja mucha plata, pero deja riqueza, que no es lo mismo. La soja no, yo creo que nos ha ayudado a Uruguay, ha dejado sí mucho dinero aquí, ha colonizado mucho suelo, y yo creo que eso en alguna medida es riqueza. Digo, de hecho ha venido tecnología aquí. Hay productores nuestros que en origen, y yo conozco algunos casos, eran ganaderos o que estaban en áreas que no eran agrícolas, que de la mano de estos inversores extranjeros han empezado a hacerse áreas agrícolas, y hoy existen productores que antes no eran agrícolas que están haciendo agricultura, y yo creo que eso es un avance. La actividad agropecuaria es la actividad que más derrama hacia el resto de la sociedad. Por cada dólar invertido, 6,2 son actividades colaterales. Desde organizaciones ambientalistas se lo ha criticado a usted porque en el caso de la soja, por ejemplo, usted ha sido uno de los gestores del acuerdo entre el INAH y Monsanto. Ha estado en un evento en Bolivia donde los sojeros santacruzanos impulsan este tipo de negocio en contraposición de lo que quiere el presidente Evo Morales. ¿Cómo lo ve usted esto? Yo no soy pro transgénico, nunca lo fui, pero sí tengo una formación que es científica. Y he trabajado aquí en este ministerio, primero como presidente del INAS. El propio presidente Mujica me había pedido que integrara un equipo de trabajo
generando esta normativa y después presidiendo la Comisión de Gestión de Riesgo en Bioseguridad, que es la que aprueba eventos. Y me han invitado, no solo de Bolivia, desde Paraguay también, y desde Perú recientemente, a que cuente cómo es el marco regulatorio en Uruguay. Yo no le pido a todo el mundo que esté de acuerdo, porque obviamente estamos en un país libre y democrático y cada uno puede pensar lo que quiera. Pero creo que Uruguay ha avanzado en esto y se ha alineado bastante más con la región. Las normativas, fíjate, Brasil ha caminado mucho más rápido que nosotros, muchísimo más rápido. Empezó más atrás y va mucho más adelante. Bolivia, que tiene una prohibición legal y tiene un no rotundo a los transgénicos, tiene en su país muchísimas sojas transgénicas. Y esto yo la vi. Paraguay, cuando yo fui a hablar en Paraguay no estaban aprobados, pero tenían 70.000 hectáreas de maíz transgénico. Entonces, a mí aquí me parece que hay un tema de honestidad intelectual. Tenemos que reconocer las cosas qué cosas son realmente malas y cuáles hay gente que piensa distinto que nosotros, las cuales yo acepto. Yo fui un impulsor de línea de que trabaje el mejoramiento de soja. ¿Por qué? El línea tiene mucho mejoramiento en horticultura, en fruticultura, en grandes cultivos, pero no tenían soja. Y en el Uruguay tenemos 1 millón de hectáreas de soja y tenemos unas pocas hectáreas hortícolas. Entonces yo no digo que dejemos de trabajar en horticultura, pero digo, a ver, o no es un tema de soberanía que tengamos 1 millón y pico de hectáreas de soja, pero la tecnología sea toda importada y sea dependiente de semillas que venga del extranjero o que venga tecnología extranjera. ¿Cómo podemos hacer para tener algo de mejoramiento? Porque no es casualidad que cuando no se hace mejoramiento tampoco se hace manejo de cultivo. La semana pasada yo estuve en línea donde hablábamos de ir hacia los 4.000 kilos de soja, ¿no? La frontera. Uruguay está atrás de los rendimientos de soja de la región. ¿Y por qué? Eso es innovación, eso es tecnología. Algunas cosas podemos hacer como país, otras no podemos hacer como país. Por más plata que pongamos en investigación, Uruguay ya tiene niveles relativamente altos de lo que su sociedad pone para la investigación agropecuaria, pero seguimos siendo 3 millones y poquito de habitantes, así que por más dólares que pongamos, nunca vamos a pelear con Brasil o con Argentina o con Estados Unidos. Podemos hacer mejoramiento genético como lo hemos hecho en trigo toda la vida y todo el mundo nos reconoce. No podemos ser transgénicos porque precisamos mucha plata para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos mejoramiento genético y son dos cosas distintas. Y los eventos transgénicos nos asociamos con quienes sean los dueños y le tenemos que pagar la regalía porque acá rige la propiedad intelectual en nuestro país. Creo que no tenemos, y esto no significa véndanos a las multinacionales, no, lejos de eso. Significa hacer lo que podemos hacer y comprar lo que el resto del mundo lo hace por un tema de escala. Si no, ¿qué haríamos? Cerraríamos la frontera y solo produciríamos aquí las cosas que hacemos. Entonces, no produciríamos soja, no produciríamos maíz y así sucesivamente. Gracias. No, gracias a ustedes.